En el otoño de 1987, 3 amigos universitarios desaparecieron durante una tormenta en las montañas de Sierra Nevada. Sus nombres eran Carlos Mendoza, de 22 años, estudiante de geología; Ana Ruiz, de 21 años, estudiante de biología; y Roberto Silva, de 23 años, estudiante de fotografía. Lo que comenzó como una simple expedición de fin de semana se convertiría en uno de los misterios más inquietantes de la década. Vamos a ser los primeros en documentar las formaciones rocosas después de la tormenta, había dicho Carlos con entusiasmo mientras empacaba su mochila. Las fotografías que podamos tomar serán increíbles para nuestros proyectos. Ana, siempre la más práctica del grupo, revisaba obsesivamente el equipo de supervivencia. ¿Están seguros de que tenemos suficiente comida para 4 días?, preguntaba mientras contaba las raciones. Roberto, con su cámara colgando del cuello, sonreía confiado. Relájense, solo serán 3 días. Además, conozco estas montañas como la palma de mi mano. La mañana del viernes 13 de noviembre de 1987, los 3 amigos partieron desde el campus universitario en el viejo Jeep Cherokee de Roberto. El cielo estaba despejado, pero las previsiones meteorológicas advertían sobre una posible tormenta para el domingo. Estaremos de vuelta el sábado por la noche, le había asegurado Carlos a su novia, María, quien trabajaba en la biblioteca universitaria. No te preocupes, solo vamos a tomar algunas fotos y recoger muestras de roca. El primer día transcurrió sin incidentes. Establecieron su campamento base en un claro cerca del sendero principal, aproximadamente a 2 horas de caminata del estacionamiento más cercano. Roberto documentó meticulosamente el proceso de instalación de las tiendas de campaña, mientras Ana catalogaba las especies de plantas que encontraba en el área. Carlos, entusiasmado con las formaciones geológicas, llenaba página tras página de su cuaderno con observaciones y bocetos detallados. «Miren esto», exclamó Ana esa primera noche, apuntando hacia el cielo estrellado. «Nunca había visto tantas estrellas. Es como si estuviéramos en otro mundo». Roberto ajustó los parámetros de su cámara para capturar la magnificencia del cielo nocturno. «Esta foto va a ser la portada de mi proyecto final», murmuró mientras disparaba el obturador. Carlos, sentado junto a la fogata, escribía en su diario. Día 1. Las montañas nos reciben con una belleza indescriptible. Mañana exploraremos la formación rocosa que vimos desde el mirador. El sábado amaneció nublado, pero los 3 amigos decidieron continuar con su plan original. Después de un desayuno ligero, empacaron sus mochilas con agua, comida y equipo de investigación. Según el mapa, la formación rocosa está a unos 3 kilómetros hacia el noreste, explicó Carlos mientras trazaba la ruta con su dedo. Ana verificó que llevaran el botiquín de primeros auxilios y las linternas. Mejor prevenir que lamentar, dijo con una sonrisa. La caminata hacia la formación rocosa fue más difícil de lo esperado. El terreno se volvía cada vez más escarpado, y las nubes comenzaban a oscurecerse amenazadoramente. ¿Están seguros de que vamos por el camino correcto?, preguntó Ana después de 2 horas de caminata. Roberto consultó su brújula y el mapa topográfico. Estamos bien, solo que el sendero es más difícil de lo que pensaba. Carlos, siempre optimista, los animó. Vamos, ya casi llegamos. Puedo ver las formaciones desde aquí. Cuando finalmente llegaron a su destino, los 3 amigos quedaron asombrados por la belleza del lugar. Enormes formaciones rocosas se alzaban hacia el cielo, creando un anfiteatro natural. Es increíble, susurró Ana. Estas rocas deben tener millones de años. Roberto comenzó a fotografiar desde todos los ángulos posibles, mientras Carlos tomaba muestras y mediciones. Esto va a revolucionar mi tesis, decía emocionado mientras examinaba una formación particular. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer alrededor de las 3 de la tarde. Deberíamos regresar al campamento, sugirió Ana, mirando preocupada hacia el cielo cada vez más oscuro. Pero Roberto estaba absorto en su trabajo fotográfico. Solo necesito 5 minutos más.
La luz es perfecta con estas nubes. Carlos también quería terminar de documentar una formación rocosa específica. Ana tiene razón, pero déjanos terminar esto primero. La lluvia se intensificó rápidamente, convirtiéndose en un aguacero torrencial. Los tres amigos se refugiaron bajo un saliente rocoso, esperando que escampara. Esto no estaba en el pronóstico, murmuró Roberto mientras protegía su equipo fotográfico. Ana sacó su radio portátil, pero solo obtuvo estática. No hay señal aquí, informó con creciente preocupación. Carlos intentó mantener la calma. Es solo una tormenta. Pasará pronto y podremos regresar. Pero la tormenta no pasó. Al contrario, se intensificó hasta convertirse en una verdadera tormenta de montaña, con vientos que alcanzaban los 80 kilómetros por hora. Tenemos que buscar un refugio mejor, gritó Ana por encima del rugido del viento. La visibilidad se había reducido a apenas unos metros, y el sendero por el que habían llegado ahora era imposible de distinguir. Roberto guardó su cámara y gritó: «Síganme, creo que vi una cueva más arriba». La búsqueda del refugio se convirtió en una pesadilla. Los tres amigos se movían lentamente, tomados de la mano para no perderse en la tormenta. La lluvia había convertido el suelo rocoso en una superficie resbaladiza y peligrosa. «Cuidado con esa piedra suelta», advirtió Carlos cuando Ana estuvo a punto de caer. El ruido de la tormenta era ensordecedor, mezclándose con los ecos extraños que producían las formaciones rocosas. Después de lo que parecieron horas, finalmente encontraron una cueva lo suficientemente grande para refugiarse. «Gracias a Dios», suspiró Ana mientras se quitaba la mochila empapada. La cueva era más profunda de lo que habían pensado inicialmente, extendiéndose hacia la oscuridad. Roberto encendió su linterna y comenzó a explorar. «Esto es extraño», murmuró. «Hay marcas en las paredes, como si alguien hubiera estado aquí antes». Carlos se acercó a examinar las marcas que Roberto había descubierto. «Parecen grabados», dijo, trazando los símbolos con su dedo. «Pero no son naturales. Alguien los hizo». Ana se unió a ello, iluminando las paredes con su linterna. Los símbolos parecían formar un patrón, como si fueran un mensaje o un mapa. «¿Creen que son antiguos?», preguntó Ana. «Tal vez de alguna tribu indígena que vivía en estas montañas». La tormenta continuó durante toda la noche. Los tres amigos se turnaron para hacer guardia, manteniendo una pequeña fogata en la entrada de la cueva. Roberto documentó todo con su cámara, incluyendo los extraños símbolos en las paredes. «Esto podría ser un descubrimiento arqueológico importante», susurró a Carlos durante su turno de guardia. «Deberíamos informar a las autoridades cuando regresemos». Carlos asintió, pero algo en su expresión sugería inquietud. Al amanecer del domingo, la tormenta había amainado, pero no había cesado completamente. Una llovizna constante continuaba cayendo, y la niebla era tan densa que apenas podían ver a unos metros de distancia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ana. «No podemos movernos con esta visibilidad». Roberto consultó su brújula, pero la aguja parecía moverse erráticamente. «Algo está mal con la brújula», murmuró confundido. «Debe ser por la tormenta». Carlos decidió explorar más profundamente la cueva mientras esperaban que mejorara el tiempo. «Voy a ver qué hay más adelante», anunció. «Quizás haya otra salida». Ana le advirtió que tuviera cuidado, y Roberto decidió acompañarlo. «Vamos juntos», dijo. «Es más seguro». Ana se quedó vigilando la entrada, manteniendo el fuego encendido. La exploración de la cueva reveló una red de túneles más compleja de lo que habían imaginado. «Es como un laberinto», observó Roberto mientras fotografiaba los pasadizos. Los símbolos en las paredes se volvían más elaborados y frecuentes a medida que se adentraban. Carlos estaba fascinado. «Esto no puede ser casualidad», murmuró. «Los símbolos parecen guiar hacia algún lugar específico». Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a una cámara natural más grande. En el centro había una formación rocosa circular, casi como un altar. «Esto es increíble», susurró Roberto, preparando su cámara. Pero cuando intentó tomar una fotografía, la cámara se apagó inexplicablemente. «¿Qué pasa?»,
murmuró, revisando las baterías. Estaban llenas. Esta mañana Carlos intentó encender su linterna, pero también falló. Algo está interfiriendo con nuestros equipos. De repente, un sonido extraño llenó la cámara. Era como un susurro, pero no parecía venir de ninguna dirección específica. ¿Escucharon eso?, preguntó Carlos en voz baja. Roberto asintió, su rostro pálido en la penumbra. Creo que deberíamos regresar con Ana, susurró. Pero cuando intentaron volver por donde habían venido, no pudieron encontrar el camino. Los túneles parecían haberse reorganizado, o tal vez su memoria les estaba fallando. «Ana», gritó Roberto, pero su voz se perdió en los ecos de la cueva. No hubo respuesta. Carlos intentó mantener la calma. «Tranquilo, debe estar en la entrada donde la dejamos», pero cuando finalmente encontraron la entrada original, Ana no estaba allí. Solo quedaban las cenizas de la fogata y su mochila, abandonada junto a la pared. «Ana», gritó Carlos. «¿Dónde estás?» Solo el eco de su voz respondió en la cueva vacía. El pánico se apoderó de los dos amigos. Buscaron por toda la cueva, gritando el nombre de Ana, pero no encontraron rastro de ella. «Tiene que estar aquí», repetía Roberto una y otra vez. «No puede haber desaparecido así». Carlos examinó cuidadosamente la entrada de la cueva. «No hay señales de lucha», observó. «Es como si simplemente se hubiera desvanecido». La realidad de la situación comenzaba a afectarlos profundamente. Decidieron esperar hasta que la tormenta terminara completamente antes de buscar ayuda. Pero cuando finalmente salieron de la cueva, el paisaje parecía diferente. «¿Estamos en el lugar correcto?», preguntó Roberto, mirando alrededor confundido. Las formaciones rocosas que habían fotografiado el día anterior parecían haber cambiado de posición. Carlos consultó su mapa, pero nada coincidía. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Es como si estuviéramos en un lugar completamente diferente». La búsqueda desesperada por encontrar el camino de regreso se convirtió en una pesadilla. Caminaron durante horas, pero cada sendero los llevaba a un callejón sin salida o a un terreno desconocido. «Estamos perdidos», admitió finalmente Roberto. Completamente perdidos. Carlos intentó usar el sol para orientarse, pero incluso eso parecía confuso. «El sol debería estar en el oeste a esta hora», murmuró, «pero parece estar en todas partes a la vez». Cuando la noche cayó, los dos amigos estaban exhaustos y desesperados. Habían terminado la poca comida que llevaban en sus mochilas, y sus botellas de agua estaban casi vacías. «Tenemos que encontrar refugio», dijo Carlos. «No podemos quedarnos a la intemperie otra noche». Roberto, usualmente optimista, ahora parecía derrotado. «¿Cómo vamos a explicar lo que pasó con Ana?», preguntó. «Nadie nos va a creer». Esa noche, refugiados bajo un saliente rocoso, ambos amigos experimentaron sueños extraños. Carlos soñó que Ana lo llamaba desde la oscuridad, pero cuando intentaba seguir su voz, se desvanecía. Roberto soñó con los símbolos de la cueva, que parecían moverse y reorganizarse formando nuevos patrones. «Creo que esta montaña nos está jugando una broma», murmuró Roberto al despertar. «O tal vez nos estamos volviendo locos». Los días siguientes se convirtieron en una lucha desesperada por la supervivencia. Los dos amigos vagaron por las montañas, cada vez más débiles y confundidos. Sus equipos continuaban fallando de manera inexplicable. Las baterías se agotaban en minutos, las brújulas giraban sin control, e incluso sus relojes parecían marcar tiempos diferentes. «Es como si las leyes de la física no funcionaran aquí», observó Carlos debilitado. El quinto día, Roberto comenzó a mostrar signos de delirio. «Ahí está Ana», gritó de repente, señalando hacia una formación rocosa. «Está allí. Nos está esperando». Carlos no veía nada, pero Roberto corrió hacia las rocas. «Ana, estamos aquí», pero no había nadie. Roberto se desplomó, llorando. «Estaba ahí», insistía. «La vi claramente. Estaba vestida de blanco y sonreía». Carlos intentó mantener a su amigo calmado, pero él también comenzaba a experimentar visiones extrañas. Veía sombras que se movían entre las rocas,
Escuchaba susurros en idiomas que no podía entender, y sentía presencias que no podía explicar. Creo que esta montaña nos está afectando la mente, le dijo a Roberto. Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. El sexto día, los dos amigos decidieron hacer un último esfuerzo desesperado por encontrar la salida. Habían racionado sus últimas gotas de agua y estaban extremadamente débiles. Si no encontramos ayuda hoy, dijo Carlos, no creo que sobrevivamos otra noche. Roberto, apenas consciente, asintió débilmente. Al menos muramos intentándolo, murmuró. Mientras caminaban por lo que esperaban fuera la dirección correcta, Carlos comenzó a notar algo extraño en el suelo. Roberto, mira esto, dijo, señalando unas huellas en el barro. Son huellas humanas, pero no son nuestras. Las huellas parecían frescas, como si alguien hubiera pasado por ahí recientemente. ¿Crees que sea Ana?, preguntó Roberto con un hilo de esperanza en su voz. Siguieron las huellas durante varios kilómetros, pero de repente se detuvieron abruptamente en medio de un claro. ¿Cómo es posible?, murmuró Carlos. Es como si la persona que las hizo simplemente hubiera desaparecido. Roberto examinó el suelo cuidadosamente. No hay señales de lucha, no hay otras huellas, observó. Es como si hubiera volado. Esa noche, acampados en el mismo claro donde terminaban las huellas, ambos amigos experimentaron la visión más intensa hasta el momento. Carlos despertó alrededor de medianoche y vio a Ana parada en el centro del claro, pero no era la Ana que conocían. Esta Ana parecía etérea, casi transparente, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Carlos dijo con una voz que parecía venir de muy lejos, no deberían haber venido aquí. Ana, ¿eres realmente tú?, preguntó Carlos, despertando a Roberto. Pero cuando Roberto abrió los ojos, no vio nada. ¿Con quién estás hablando?, preguntó confundido. Carlos señaló al centro del claro. Ana estaba allí. ¿No la ves? Roberto miró intensamente, pero solo vio la oscuridad. Carlos, creo que estás alucinando, dijo preocupado. Necesitamos salir de aquí. La visión de Ana continuó hablando, pero solo Carlos podía verla y escucharla. Este lugar no es lo que parece, le dijo. Es mucho más antiguo de lo que imaginas. Los símbolos en la cueva son advertencia, no decoraciones. Carlos intentó acercarse, pero Ana levantó la mano. No te acerques más, le advirtió. Si das un paso más, te quedarás aquí para siempre, como yo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carlos con voz temblorosa. ¿Qué te pasó? Ana, la visión, suspiró tristemente. Cuando ustedes se fueron a explorar la cueva, algo me llamó. Una voz que conocía mi nombre, que conocía mis miedos y mis deseos. La seguí, pensando que era una de ustedes, pidiendo ayuda. Roberto observaba a Carlos con creciente alarma. Carlos, estás hablando solo, le dijo. No hay nadie allí. La visión de Ana continuó. Me llevó a un lugar entre los mundos, donde el tiempo no funciona como debería. He estado aquí durante lo que parece una eternidad, pero al mismo tiempo, parece que solo han pasado unos minutos desde que desaparecí. Carlos sentía lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo podemos ayudarte?, preguntó. ¿Cómo podemos sacarte de aquí? Ana sonrió tristemente. No pueden. Pero ustedes sí pueden salvarse. Dime qué tenemos que hacer, suplicó Carlos. Ana señaló hacia el este. Caminen hacia el sol naciente hasta que encuentren una roca con forma de águila. Debajo de esa roca hay un túnel que los llevará fuera de esta dimensión. Roberto, que había estado observando la conversación unilateral de Carlos, finalmente decidió intervenir. Carlos, tenemos que irnos, dijo firmemente. Estás teniendo un colapso mental. No hay nadie allí. Pero Carlos no escuchaba a Roberto. Estaba completamente absorto en su conversación con la visión de Ana. ¿Qué pasará contigo?, preguntó. ¿Te quedarás aquí para siempre? Ana asintió lentamente. Este lugar se alimenta de los perdidos, de los que buscan algo que no deberían buscar. Yo busqué respuestas donde no las había, y ahora soy parte de esto. La visión comenzó a desvanecerse. Váyanse ahora, antes de que sea demasiado tarde. Roberto,
Desesperado por la condición mental de su amigo, tomó a Carlos por el brazo. «Carlos, regresa a la realidad», gritó. «Ana no está aquí, está muerta o perdida». «Pero no está aquí». Carlos se volvió hacia Roberto con ojos desorbitados. «¿Cómo puedes decir eso?», gritó. «Está justo aquí, nos está dando la clave para salir». Pero cuando miró de nuevo hacia el centro del claro, Ana había desaparecido. El séptimo día, Carlos insistió en buscar la roca con forma de águila que Ana había mencionado. Roberto, aunque escéptico, decidió seguirlo porque no tenían otras opciones. «Si esto no funciona», le dijo a Carlos, «tendremos que aceptar que vamos a morir aquí». Carlos asintió, pero su determinación era inquebrantable. «Funciona», dijo. «Tiene que funcionar». Después de horas de búsqueda, finalmente encontraron una formación rocosa que, con suficiente imaginación, podría parecer un águila. «¿Esto es lo que buscábamos?», preguntó Roberto escépticamente. Carlos examinó la roca cuidadosamente. Ana dijo que había un túnel debajo, murmuró mientras buscaba entre las rocas sueltas. Después de varios minutos, encontró una abertura pequeña, apenas lo suficientemente grande para que una persona se arrastrara. «No voy a entrar ahí», declaró Roberto. «Es demasiado peligroso». «No sabemos a dónde conduce», pero Carlos ya estaba quitando las piedras para agrandar la abertura. «Ana no mentiría», insistió. «Esto es nuestra salida». Roberto observó a su amigo con una mezcla de compasión y terror. «Carlos, Ana no te dijo nada porque Ana no estaba ahí. Tu mente está creando soluciones porque no puede aceptar la realidad». Ignorando las protestas de Roberto, Carlos se metió en el túnel. Su voz llegó débilmente desde la oscuridad. «Hay luz al final». «Roberto, tienes que venir». Roberto dudó por un momento, pero finalmente decidió seguir a su amigo. «Si vamos a morir», murmuró, «al menos moriremos juntos». Se arrastró por el túnel estrecho, rogando que Carlos no estuviera teniendo otra alucinación. El túnel era más largo de lo esperado, pero efectivamente había una luz al final. Cuando finalmente emergieron, se encontraron en un paisaje completamente diferente. «¿Dónde estamos?», preguntó Roberto, mirando alrededor confundido. El terreno parecía más familiar, y a lo lejos podían ver lo que parecía ser una carretera. «Funcionó», gritó Carlos. «Ana tenía razón, nos salvó». Pero cuando llegaron a la carretera, algo estaba mal. Los automóviles que pasaban parecían diferentes, más modernos de lo que recordaban. Un conductor se detuvo para ayudarlos. «¿Están bien?», preguntó. «Parecen como si hubieran estado perdidos durante días». Carlos respondió. «Hemos estado perdidos desde el domingo». «¿Qué día es hoy?». El conductor los miró extrañado. «Es martes, 15 de noviembre». «Eso no es posible», murmuró Roberto. «Solo hemos estado perdidos durante 2 días». El conductor sacó un periódico de su automóvil. «Aquí tienen», dijo, mostrándoles la fecha. Roberto y Carlos miraron el periódico con incredulidad. La fecha era correcta, pero el año era 1999. «Esto es imposible», susurró Carlos. «Hemos estado perdidos durante 12 años». El conductor, preocupado por su estado mental, los llevó al hospital más cercano. Durante el viaje, intentaron explicar lo que había pasado, pero incluso para ellos mismos sonaba imposible. «Entramos a las montañas el viernes 13 de noviembre de 1987, insistía Robert. «Solo han pasado unos días desde entonces». El conductor los miró por el espejo retrovisor. «Eso fue hace 12 años», dijo suavemente. «¿Están seguros de que se sienten bien?». En el hospital, los médicos quedaron perplejos. Carlos y Roberto parecían haber envejecido solo unos días, no 12 años. Sus identificaciones confirmaban que habían desaparecido en 1987, pero físicamente parecían tener solo unos días más que entonces. «Es médicamente imposible», murmuró el doctor Henderson mientras examinaba los resultados de las pruebas. «Según todos los indicadores, estos hombres han estado perdidos durante solo una semana, no 12 años».
Las autoridades fueron contactadas, y pronto Carlos y Roberto se encontraron en el centro de una investigación mediática. ¿Dónde han estado durante 12 años?, preguntaban los reporteros. ¿Qué pasó con su amiga Ana Ruiz? Carlos y Roberto intentaron explicar sobre la cueva, los símbolos y las visiones, pero nadie les creía. Deben haber estado viviendo como ermitaños en las montañas, especulaba un detective. Es la única explicación lógica. Pero la investigación reveló algo aún más extraño. Una expedición de búsqueda encontró una tienda de campaña en excelente estado en las montañas, exactamente donde Carlos y Roberto dijeron que habían acampado. Dentro de la tienda estaban las pertenencias de Ana Ruiz, perfectamente conservadas como si hubieran sido dejadas ahí solo días antes. Es como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de esa tienda, observó el jefe de la expedición de búsqueda. Los familiares de los 3 amigos habían envejecido 12 años, pero Carlos y Roberto parecían casi exactamente como el día que desaparecieron. María, la novia de Carlos, ahora tenía 33 años y estaba casada con otro hombre. «No puedo creer que seas tú», le dijo a Carlos cuando se encontraron. «¿Cómo es posible que no hayas envejecido?». Carlos no tenía respuesta. Para él, había visto a María solo una semana antes. Los padres de Ana Ruiz, ahora en sus 60 años, suplicaron a Carlos y Roberto que les dijeran qué había pasado con su hija. «Por favor», rogó la madre de Ana, «solo necesito saber si está viva o muerta». Carlos intentó explicar sobre la visión, pero solo causó más dolor. «Mi hija no es un fantasma», gritó el padre de Ana. «Díganme dónde está». Pero Carlos y Roberto no tenían respuestas satisfactorias. Los psicólogos que examinaron a Carlos y Roberto concluyeron que habían experimentado un episodio psicótico compartido, probablemente causado por la exposición extrema y la deshidratación. «Es posible que hayan estado perdidos durante solo una semana», explicó el doctor Ramírez, «pero han bloqueado mentalmente el trauma de perder a su amiga». Sin embargo, esto no explicaba por qué no habían envejecido 12 años. La historia atrajo la atención de investigadores paranormales de todo el mundo. «Este caso desafía nuestro entendimiento del tiempo y la realidad», declaró el doctor Morrison, un físico teórico de la Universidad de Stanford. «Si es cierto que estos hombres han experimentado solo una semana mientras que 12 años han pasado en el mundo real, entonces hemos descubierto algo que podría revolucionar la física», pero la comunidad científica mainstream rechazó estas teorías como pseudociencia. Carlos y Roberto intentaron reintegrarse a la sociedad, pero era casi imposible. El mundo había cambiado drásticamente durante los 12 años que habían estado perdidos. La tecnología era diferente. Las personas que conocían habían seguido con sus vidas, y ellos se sentían como extraños en su propio tiempo. «Es como si fuéramos fantasmas», le dijo Roberto a Carlos. «Todos nos miran como si fuéramos fenómenos de circo». 6 meses después de su reaparición, Carlos decidió regresar a las montañas. «Tengo que encontrar a Ana», le dijo a Roberto. «Tengo que traerla de vuelta». Roberto intentó disuadirlo. «Carlos, Ana está muerta. Lo que viste fueron alucinaciones causadas por el trauma», pero Carlos no escuchaba. «Está atrapada en ese lugar entre mundos. Es mi responsabilidad salvarla». Roberto, temiendo por la salud mental de su amigo, contactó a las autoridades. «Carlos va a regresar a las montañas», les informó. «Creo que está teniendo un colapso mental». Se organizó una expedición de búsqueda preventiva. Pero cuando llegaron a las montañas, Carlos había desaparecido de nuevo. Esta vez, los perros rastreadores no pudieron encontrar su rastro. La búsqueda duró 3 semanas, pero Carlos nunca fue encontrado. «Es como si se hubiera desvanecido en el aire», reportó el jefe de la expedición. Roberto, ahora completamente solo, se culpaba a sí mismo por no haber detenido a Carlos. Sabía que esto iba a pasar, le dijo a los investigadores. Sabía que las montañas se lo llevarían de vuelta. 12 años después, en 2011, una nueva expedición de montañistas encontró algo extraordinario.
en la misma área donde Carlos y Roberto habían sido encontrados la primera vez. Descubrieron una segunda tienda de campaña. Esta tienda contenía las pertenencias de Carlos Mendoza, perfectamente conservadas. Dentro de la tienda había un diario con una sola entrada. Día 1. He vuelto a buscar a Ana. Creo que puedo sentir su presencia. Las montañas me están llamando. Roberto, ahora un hombre de 47 años que había intentado construir una nueva vida, fue contactado sobre el descubrimiento. No puedo creer que haya vuelto, murmuró mientras examinaba el diario de Carlos. Después de todo este tiempo, todavía estaba obsesionado con salvar a Ana. Los investigadores le preguntaron si quería unirse a la búsqueda de Carlos, pero Roberto rechazó firmemente. No voy a volver a esas montañas, declaró. Ya perdí a 2 amigos ahí. La historia de los 3 amigos se convirtió en una leyenda local. Los habitantes de los pueblos cercanos a las montañas contaban historias sobre voces que llamaban en la noche, sobre luces extrañas que aparecían entre las formaciones rocosas, y sobre excursionistas que desaparecían sin dejar rastro. Esas montañas están malditas, decían los lugareños. Cualquiera que entre ahí buscando algo que no debería buscar, nunca regresa. En 2015, un equipo de documentalistas decidió investigar la historia de los 3 amigos desaparecidos. Vamos a descubrir la verdad detrás de esta leyenda, declaró la directora, Sarah Chen. Hay demasiadas inconsistencias en la historia oficial. El equipo incluía a un geólogo, un psicólogo, un especialista en fenómenos paranormales, y un investigador privado. Roberto, ahora de 51 años, accedió a ser entrevistado para el documental. Nunca he podido explicar completamente lo que pasó, les dijo Roberto durante la entrevista. Sé que suena imposible, pero juro que solo estuvimos perdidos durante una semana. Para nosotros, el tiempo se detuvo, pero para el resto del mundo, siguió avanzando el psicólogo del equipo. Dr. Martínez sugirió que Roberto podría estar experimentando falsos recuerdos. La mente humana puede crear recuerdos muy convincentes para protegerse de traumas severos, explicó. El equipo decidió explorar las montañas para investigar las afirmaciones de Roberto. Llevaron equipo de grabación avanzado, GPS, y dispositivos de comunicación satelital. No vamos a cometer los mismos errores que los 3 amigos, dijo Sara mientras revisaban el equipo. Vamos a mantenernos en contacto constante con el mundo exterior. Roberto se negó a acompañarlo. No puedo, dijo con los ojos llenos de lágrimas. No puedo perder a más personas en ese lugar. La expedición del equipo de documentalistas comenzó sin incidente. Encontraron fácilmente el área donde habían sido encontradas las tiendas de campaña, y el geólogo confirmó que las formaciones rocosas eran efectivamente inusuales. Estas rocas tienen una composición mineral muy rara, observó. Hay altas concentraciones de magnetita, lo que podría explicar por qué las brújulas funcionan mal aquí. El especialista en fenómenos paranormales detectó campos electromagnéticos anómalos. En su segunda noche en las montañas, el equipo experimentó su primera anomalía. La cámara de Sara comenzó a grabar por sí sola, capturando imágenes borrosas de figuras que parecían moverse entre las rocas. ¿Vieron eso?, preguntó Sara, reproduciendo la grabación. El investigador privado, un hombre escéptico llamado Tom Bradley, examinó las imágenes. Podría ser pareidolia, sugirió. Nuestros cerebros están programados para ver patrones y figuras donde no las hay. Pero las anomalías continuaron. Sus relojes comenzaron a mostrar horas diferentes. Sus dispositivos GPS daban lecturas inconsistentes, y sus radios satelitales perdían la señal inexplicablemente. Es como si hubiera algún tipo de campo de interferencia, murmuró el geólogo. Algo en estas montañas está afectando todos nuestros instrumentos. Sara documentó todo meticulosamente, determinada a encontrar una explicación científica. La tercera noche, el especialista en fenómenos paranormales, Dr. Williams, reportó una experiencia perturbadora. Desperté y vi a una mujer joven parada al borde de nuestro campamento, le dijo al equipo.
Llevaba ropa de los años 80 y parecía estar tratando de decirnos algo. Tom Bradley había estado haciendo guardia y no había visto nada. Debe haber sido un sueño, insistió. Yo estaba despierto y vigilando. No había nadie ahí. Al cuarto día, decidieron buscar la cueva que Roberto había descrito. Siguiendo las indicaciones de Roberto y usando detectores de metal, finalmente encontraron la entrada. Esto coincide exactamente con la descripción de Roberto, observó Sara mientras filmaba la entrada. Los símbolos en las paredes eran tal como Roberto los había descrito, elaborados, antiguos y aparentemente hechos por manos humanas. Dentro de la cueva, sus instrumentos enloquecieron completamente. Las cámaras se apagaban y encendían aleatoriamente, grabando imágenes distorsionadas. Los detectores de campos electromagnéticos registraron lecturas imposibles. Esto desafía toda explicación científica, murmuró el geólogo. Es como si las leyes de la física funcionaran de manera diferente aquí, doctor. Williams parecía aterrorizado. Podemos sentir presencias aquí, susurró. Algo nos está observando. Sara, determinada a documentar todo, continuó filmando incluso cuando su equipo sugirió que se fueran. Vinimos aquí a descubrir la verdad, insistió. No podemos irnos ahora, pero cuando llegaron a la cámara profunda que Roberto había descrito, algo extraordinario sucedió. La cámara de Sara capturó una imagen clara de una figura femenina translúcida, vestida con ropa de los años 80. ¿Vieron eso?, preguntó Sara emocionada, reproduciendo la grabación. En la imagen, la figura parecía estar tratando de comunicarse, moviendo los labios silenciosamente. Tom Bradley, el escéptico del grupo, estaba completamente confundido. Esto es imposible, murmuró. Debe ser algún tipo de efecto óptico o un mal funcionamiento de la cámara, pero la imagen era demasiado clara, demasiado detallada para ser una simple ilusión. Doctor. William se acercó a la formación rocosa circular en el centro de la cámara. Puedo sentir una energía intensa aquí, dijo. Es como si fuera un portal o una puerta a otro lugar. Cuando puso su mano sobre la roca, todos los instrumentos del equipo se activaron simultáneamente. Las cámaras comenzaron a grabar, los detectores emitieron pitidos frenéticos, y sus radios produjeron estática que parecía formar palabra. ¿Escucharon eso?, preguntó el geólogo. Sonó como si alguien dijera, ayuda en la estática. Sara ajustó los controles de la radio. Y efectivamente, entre la estática podían escuchar una voz femenina débil. Ayuda. Atrapada. No pueden salir. La voz era joven, desesperada, y parecía venir de muy lejos. Esa voz, susurró Tom Bradley, suena como la descripción que Roberto dio de Ana Ruiz. Decidieron pasar la noche en la cueva para continuar la investigación. Pero durante la noche, cada miembro del equipo experimentó sueños vívidos y perturbadores. Sara soñó que caminaba por túneles infinitos, siguiendo una luz que siempre estaba fuera de su alcance. El geólogo soñó que las rocas se movían y reorganizaban, formando laberintos que cambiaban constantemente. Doctor. William soñó que hablaba con 3 figuras jóvenes que le suplicaban que encontrara una manera de liberarlo. Al despertar, descubrieron que algo había cambiado en la cueva. Los símbolos en las paredes parecían más brillantes, más definidos. ¿Alguien más nota que los símbolos se ven diferente?, preguntó Sara. Tom Bradley, que había estado documentando meticulosamente los símbolos, comparó las fotos del día anterior con lo que veían ahora. Es imposible, murmuró. Los símbolos han cambiado. Algunos son completamente nuevos. Doctor. Williams intentó interpretar los nuevos símbolos. Parecen ser una especie de mapa, observó. O tal vez instrucciones. Los símbolos parecían mostrar un camino que llevaba más profundo en la cueva, hacia áreas que no habían explorado. ¿Creen que deberíamos seguir las indicaciones?, preguntó Sara. Tom Bradley estaba firmemente en contra. Esto es exactamente lo que les pasó a los 3 amigos, advirtió. Siguieron algo que no entendían y desaparecieron. Pero la curiosidad científica pudo más que la precaución. Decidieron explorar más profundamente la cueva.
siguiendo el mapa que los símbolos parecían proporcionar. A medida que se adentraban, la temperatura bajaba notablemente, y sus luces comenzaron a parpadear. ¿Sienten eso?, preguntó el geólogo. Es como si el aire fuera más denso aquí, sus respiraciones se volvieron visibles, como si estuvieran en un congelador. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a una cámara que no estaba en ningún mapa. Era enorme, con un techo que se perdía en la oscuridad. En el centro había una estructura que parecía hecha por el hombre, una espiral de piedras que se elevaba hacia el techo invisible. Esto no puede ser natural, murmuró Sarah, filmando la estructura. Alguien construyó esto, pero ¿quién y cuándo? Doctor. William se acercó a la estructura espiral. Puedo sentir una energía increíble emanando de esto, dijo. Es como si fuera una antena o un amplificador de algún tipo cuando tocó las piedras. Toda la estructura comenzó a emitir una luz tenue y pulsante. Retrocedan, gritó Tom Bradley, pero era demasiado tarde. La luz se intensificó hasta convertirse en un resplandor cegador. Cuando la luz se desvaneció, el equipo se encontró en un lugar completamente diferente. No estaban en la cueva, sino en un paisaje que parecía sacado de un sueño. El cielo era de un color violeta profundo, y las formaciones rocosas parecían flotar en el aire. ¿Dónde estamos?, preguntó Sarah con voz temblorosa. Sus instrumentos no funcionaban en absoluto, y no había señal de que estuvieran en el mismo universo. Esto es imposible, murmuró el geólogo. Esto desafía todas las leyes de la física conocidas. Tom Bradley, el escéptico, estaba completamente silencioso, observando el paisaje imposible con incredulidad. Doctor. Williams parecía aterrorizado pero fascinado. Creo que hemos cruzado a otra dimensión, susurró. O tal vez a otro tiempo. En la distancia, pudieron ver 3 figuras caminando hacia ellos. A medida que se acercaban, Sarah pudo distinguir que eran jóvenes, vestidos con ropa de los años 80. Podrían ser, comenzó a preguntar, pero su voz se quebró. Las figuras se acercaron lo suficiente para que pudieran ver sus rostros claramente. Eran Carlos, Ana y Roberto, pero no el Roberto que conocían. Este Roberto era joven, de 23 años, exactamente como había desaparecido. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó la joven Ana. ¿Cómo llegaron aquí?, Sarah intentó explicar, pero las palabras no salían. Somos investigadores, finalmente logró decir. Estamos tratando de entender qué les pasó en 1987. Carlos se acercó con curiosidad. 1987. ¿Qué quiere decir? Acabamos de llegar aquí hace unas horas. El joven Roberto explicó su perspectiva. Estábamos en la cueva, explorando los símbolos, cuando de repente apareció esta luz brillante. Cuando pudimos ver de nuevo, estábamos aquí, Ana añadió. Hemos estado caminando durante horas, pero este lugar no tiene fin. Es como si fuera infinito. Carlos mostró su cuaderno, lleno de observaciones sobre este extraño lugar. Las leyes de la física no funcionan aquí, dijo. El tiempo parece moverse de manera diferente. Sarah intentó explicar que habían pasado décadas desde su desaparición. En nuestro mundo, desaparecieron en 1987. Es 2015 ahora, les dijo. Los 3 amigos se miraron con incredulidad. ¿Décadas?, preguntó Ana. Pero solo han pasado unas horas para nosotros. El geólogo del equipo de documentalistas intentó tomar muestras del suelo, pero descubrió que sus instrumentos no funcionaban. Es como si estuviéramos en un lugar donde las leyes naturales son diferentes, observó. Doctor. William se acercó a los 3 amigos. ¿Han visto a otros aquí?, preguntó. Otras personas que podrían haber llegado como ustedes. Carlos asintió. Hay figuras en la distancia, pero cuando tratamos de acercarnos, se alejan. Es como si estuvieran en un bucle temporal, Ana añadió. Y hay voces que llaman nuestros nombres, pero cuando las seguimos, nos perdemos más. Tom Bradley, recuperándose de su shock inicial, comenzó a hacer preguntas prácticas. ¿Han encontrado comida o agua aquí?, preguntó. ¿Cómo han sobrevivido? Roberto sonrió tristemente. No necesitamos comer o beber aquí.
Es como si nuestros cuerpos estuvieran suspendidos en el tiempo. Sarah documentó todo con su cámara, aunque no sabía si las grabaciones funcionarían cuando regresaran. ¿Hay alguna manera de salir de aquí?, preguntó el geólogo. Carlos señaló hacia una formación rocosa distante. Hemos estado tratando de llegar a esa estructura, dijo. Parece ser el centro de este lugar. Tal vez sea la clave para regresar, Ana agregó. Pero cada vez que nos acercamos, el paisaje cambia. Es como si el lugar no quisiera que lleguemos ahí. Doctor, Williams estudió la estructura distante. Parece similar a la espiral de piedras que tocamos en la cueva, observó. Tal vez sea un punto de ancla entre las dimensiones. Sarah decidió que tenían que intentar llegar a la estructura, sin importar los riesgos. Vinimos aquí para descubrir la verdad, declaró. No podemos irnos sin intentarlo. El grupo combinado de 7 personas comenzó a caminar hacia la estructura distante. Pero como habían advertido los 3 amigos, el paisaje parecía cambiar constantemente. Los senderos se reorganizaban, las formaciones rocosas se movían, y la estructura parecía alejarse cada vez que se acercaban. Es como si estuviéramos en un laberinto que se reconfigura constantemente, observó Tom Bradley. Después de lo que parecieron horas de caminata, finalmente se dieron cuenta de que estaban caminando en círculos. Hemos pasado por esta formación rocosa 3 veces, dijo el geólogo, señalando una piedra distintiva. Ana suspiró con frustración. Esto es exactamente lo que nos ha estado pasando desde que llegamos aquí, dijo. No importa en qué dirección caminemos, siempre terminamos en el mismo lugar. Sarah tuvo una idea. ¿Qué pasaría si no tratáramos de llegar a la estructura?, preguntó. ¿Qué pasaría si hiciéramos exactamente lo contrario, doctor? Williams entendió inmediatamente. Psicología inversa dimensional, murmuró. Si este lugar responde a nuestras intenciones, tal vez deberíamos intentar alejarnos de la estructura. Decidieron intentar la estrategia inversa. En lugar de caminar hacia la estructura, deliberadamente caminaron en la dirección opuesta. Sorprendentemente, esto funcionó. La estructura parecía acercarse cada vez que se alejaban de ella. Es como si este lugar funcionara con lógica inversa, observó Carlos. Todo es al revés. Finalmente llegaron a la base de la estructura. Era incluso más impresionante de cerca. Una espiral de piedras que se elevaba hacia el cielo violeta, pulsando con la misma luz que habían visto en la cueva. ¿Qué creen que pasará si la tocamos?, preguntó Ana. Tom Bradley estaba nervioso. Tal vez nos lleve de vuelta, dijo. O tal vez nos lleve a algún lugar peor. Doctor. William se acercó a la estructura. Puedo sentir la misma energía que sentí en la cueva, dijo. Creo que es un portal bidireccional. Sarah documentó todo mientras Dr. Williams extendía su mano hacia las piedras pulsantes. Si no regresamos, le dijo a su cámara, al menos habremos documentado la verdad sobre lo que pasó con los 3 amigos. Cuando Dr. Williams tocó la estructura, se produjo el mismo resplandor cegador que habían experimentado en la cueva. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron de vuelta en la cámara profunda de la cueva. Pero algo había cambiado. Los 3 amigos jóvenes ya no estaban con ellos. ¿Dónde están?, preguntó Sarah, mirando alrededor desesperadamente. ¿Dónde están Carlos, Ana y Roberto? Tom Bradley revisó su equipo de grabación. Tengo todo documentado, dijo. Tengo pruebas de que los encontramos, pero cuando revisó las grabaciones, descubrió algo perturbador. En las grabaciones, solo aparecían los 4 miembros del equipo de documentalista. No había rastro de los 3 amigos jóvenes. Esto es imposible, murmuró. Sé que estaban allí. Todos los vimos. Sarah revisó su propia cámara y encontró lo mismo. Nuestros instrumentos no pudieron grabar lo que vimos, se dio cuenta. Tal vez porque existían en una frecuencia diferente, o en una dimensión diferente. El geólogo intentó tomar muestras de las piedras de la estructura espiral, pero descubrió que había desaparecido. No hay rastro de que haya existido, observó. Es como si todo hubiera sido un sueño colectivo. Decidieron salir de la cueva antes de que ocurriera algo más.
Pero cuando llegaron a la superficie, descubrieron que algo había cambiado fundamentalmente. Sus relojes mostraban que habían estado en la cueva durante solo unas horas, pero el sol parecía estar en la posición incorrecta. ¿Qué hora es?, preguntó Sarah. Sus radios satelitales finalmente funcionaron, y la respuesta que recibieron los dejó atónitos. Control base, aquí equipo de documentalistas, transmitió Tom Bradley. ¿Cuál es la fecha y hora actual? La respuesta llegó con claridad. Equipo de documentalistas, es 15 de mayo de 2015, 3:47 p.m. Sarah miró su reloj. Eso es imposible, murmuró. Según nuestros relojes, entramos a la cueva esta mañana, pero cuando contactaron con su equipo de apoyo, confirmaron que habían estado perdidos durante 3 días. El equipo de documentalistas regresó a la civilización con más preguntas que respuestas. Sus grabaciones mostraban anomalías inexplicables, campos electromagnéticos imposibles, temperaturas que cambiaban sin razón, y sonidos que parecían venir de otro mundo. Pero no tenían pruebas definitivas de haber encontrado a los 3 amigos desaparecidos. Sabemos lo que vimos, insistió Sarah durante la edición del documental. Encontramos a Carlos, Ana y Roberto. Estaban vivos, pero atrapados en algún tipo de dimensión paralela. Tom Bradley, aunque había experimentado todo personalmente, luchaba con las implicaciones. Si lo que vimos es real, dijo, entonces necesitamos repensar todo lo que sabemos sobre la realidad. El documental final, titulado El misterio dimensional, se transmitió en 2016 y causó una sensación internacional. Científicos, filósofos y teólogos debatieron las implicaciones de lo que el equipo había documentado. Si existen dimensiones paralelas donde el tiempo funciona diferente, especuló el físico Dr. Chen, entonces las desapariciones inexplicables podrían tener una explicación científica. Roberto, ahora de 52 años, vio el documental y experimentó una mezcla de validación y dolor. Finalmente, alguien más ha visto lo que yo vi, le dijo a Sarah en una entrevista de seguimiento. Pero también me duele saber que mis amigos están atrapados en ese lugar, conscientes pero incapaces de regresar. Sarah le preguntó si consideraría regresar para intentar traer a sus amigos de vuelta. No, respondió firmemente. Ya perdí 12 años de mi vida. No puedo perder más. El documental inspiró a otros investigadores a explorar las montañas. Durante los siguientes años, varios equipos científicos visitaron la cueva, pero ninguno pudo replicar las experiencias del equipo de documentalista. Es como si el lugar hubiera cerrado sus puertas, observó un investigador. Los instrumentos funcionan normalmente, no hay anomalías electromagnéticas, y la estructura espiral nunca fue encontrada. En 2018, un equipo de físicos cuánticos propuso una teoría radical. Las montañas podrían ser un punto de convergencia dimensional, explicó la doctora Martínez, un lugar donde las membranas entre realidades paralelas son más delgadas. En ciertas condiciones, podría ser posible cruzar entre dimensiones. La teoría era revolucionaria, pero la evidencia era puramente circunstancial. El caso de los 3 amigos desaparecidos se convirtió en un fenómeno cultural. Libros, películas y programas de televisión exploraron las implicaciones de la historia. ¿Qué pasaría si el tiempo no fuera lineal?, preguntaban los filósofos. ¿Qué pasaría si existieran múltiples realidades funcionando simultáneamente? Las preguntas eran profundas, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Roberto, ahora en sus 50 años, finalmente escribió un libro sobre sus experiencias. 12 años en una semana se convirtió en un bestseller internacional. En el libro, Roberto describía no solo los eventos de 1987, sino también su lucha por reintegrarse a una sociedad que había cambiado sin él. Perder a mis amigos fue doloroso, escribió, pero perder 12 años de mi vida fue devastador. En el epílogo de su libro, Roberto reflexionó sobre las lecciones de la experiencia. Hay cosas en este universo que no entendemos, escribió. Hay misterios que tal vez no estamos destinados a resolver.
Pero eso no significa que debamos dejar de buscar respuestas. Su mensaje final fue tanto una advertencia como una invitación. Buscad la verdad, pero sed conscientes de que la verdad puede cambiar todo lo que creéis saber. El misterio de los 3 amigos desaparecidos permanece sin resolver hasta el día de hoy. Algunos creen que Carlos y Ana están atrapados en una dimensión paralela, viviendo la misma semana una y otra vez. Otros creen que murieron en 1987 y que Roberto experimentó un trauma tan severo que creó una realidad alternativa en su mente. La verdad, como muchas verdades en este universo, permanece oculta en las sombras del tiempo y el espacio. Las montañas de Sierra Nevada siguen atrayendo aventureros e investigadores, pero ahora con mayor respeto y precaución. Señales de advertencia marcan las áreas donde ocurrieron las desapariciones. Peligro. Anomalías electromagnéticas reportadas. Leen las señales. Proceda con extrema precaución, pero para aquellos que conocen la historia completa. Las señales deberían decir algo diferente. Aquí, la realidad misma puede no ser lo que parece. La historia de Carlos, Ana y Roberto nos recuerda que nuestro universo está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión. Tal vez existan dimensiones paralelas donde el tiempo funciona diferente. Tal vez haya lugares en nuestro mundo donde las leyes de la física se doblan o se rompen. O tal vez la mente humana sea capaz de crear realidades tan convincentes que se vuelven indistinguibles de la verdad. En cualquier caso, el misterio de los 3 amigos desaparecidos permanece como un recordatorio de que hay mucho en este universo que aún no entendemos. Y tal vez nunca entenderemos completamente.